Listo. Bueno, entonces ya ingresaron todos. Entonces vamos a ver la división de polinomio. Entonces vamos a ver estos dos monomios que tenemos aquí. Tenemos que vamos a dividir entre dos monomios. Entonces tenemos que 36 es x a la 4, a dividirlo entre 6x a la 6. ¿Sí? Son dos monomios ya que tienen un solo término. Entonces reexpresamos esto como 36x a la 4 entre 6x a la 6. Entonces tenemos que 36 entre 6 va a ser igual a 6. Y x a la 4 sobre x a la 6 tenemos que es x a la 2. ¿Sí? Cancelamos 4 de arriba, cancelamos 4 de abajo y nos queda a la 2. Esto lo podemos reexpresar como 6x a la menos 2. ¿Sí? Esta es la división entonces entre dos monomios. Es decir, que solo tienen un término. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que dice, ¿sí? Arriba porque sube al numerador. ¿Sí? Acuérdense que 1 sobre x al cuadrado es igual a x a la menos 2. Ok, Alejandra, que estés muy bien. Entonces vamos con otro ejercicio, que es 46x y a la 4 z dividido menos 23x y z. Entonces volvemos y colocamos todo de la siguiente manera: 6x y a la 4 por z, todo esto dividido entre menos 23x y z. ¿Sí? Entonces tenemos que nos queda el menos. Acuérdense que el menos puede ir en el numerador, en el denominador o en la mitad de la división. Tenemos que 46 entre 23, eso es igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos que x sobre x nos da 0. O lo que es lo mismo que decir que x 1 nos da 1. X a la 1 por x a la menos 1 conlleva a ser y a la 4 por y a la menos 1, y z va a ser z a la 1 por z a la menos 1. Entonces nos queda que menos 2, tenemos que x a la 1 por x a la menos 1, ustedes saben que se suman los exponentes, entonces nos queda que es x a la 0, y que x a la 0 es igual a 1.
¿cierto? Aquí nos queda 1. Tenemos que y a la 4 por y a la menos 1, se suman los exponentes, entonces nos queda que es y a la 3, 4 menos 1, 3. Y por último tenemos que z a la 1 por z a la menos 1. Se suman los exponentes y nos queda z a la 0, lo que es igual a 1. ¿Sí? Entonces nos queda que esa división es igual a menos 2 por y a la 3. ¿Sí? Entonces hemos dividido, esos son dos monomios con tres incógnitas. Tenemos a x, a y y a z. Entonces seguimos. Ahora vamos a seguir con otro que va a tener dos términos y lo vamos a dividir por uno que tiene un término, es decir, un binomio dividido entre un monomio. Binomio entre monomio. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos a 2 x a la 9 y a la 5 menos 70x al cuadrado y a la 5 z a la 5. Todo esto lo vamos a dividir entre 2x a la 3 y al cuadrado. Listo. Entonces volvemos y lo colocamos el dividendo y el divisor. Entonces tenemos que 2x a la 9 y a la 5 menos 70x al cuadrado y a la 5 z a la 5, todo esto sobre 2x a la 3 y a la 2. Entonces, ¿a qué es igual esto? Nosotros tenemos que a más b sobre c es igual a A sobre c más b sobre c. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros esta expresión la podemos transformar en la que tenemos aquí a la derecha de la que acabamos de colocar. Entonces tenemos que dos x a la 9 y a la 5 sobre 2x a la 3 y a la 2, tenemos un signo menos aquí, entonces menos 70x a la 2 y a la 5 z a la 5, todo esto dividido por 2 x a la 3 y a la 2. Entonces ya teniendo reexpresado esto, nos queda un monomio sobre un monomio, restado con un monomio sobre un monomio. ¿Sí? Entonces lo trabajamos de la manera como hicimos el ejercicio anterior. Entonces tenemos que 2 sobre 2 es igual a 1. Y tenemos que x a la 9 sobre x a la 3 nos queda x a la 6. Y tenemos que y a la 5 sobre y a la 2 nos queda y a la 3. Entonces quitamos esto de aquí y tenemos que
la segunda expresión nos queda 70 entre 2 es igual a 35. X a la 2 sobre X a la 3 nos da X a la menos 1 o sobre X. Entonces, X a la menos 1. Y tenemos que Y a la 5 sobre Y a la 2 nos queda Y a la 3. Y por último queda Z elevado a la 5. Entonces ya con esto nosotros terminamos nuestro ejercicio. Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Sí. ¿Ese Y a la 3 qué? No, lo que se puede hacer es sacar factor común. Es decir que Y a la 3 multiplica a ambas expresiones, es decir, a X a la 6 menos 35 X a la menos 1 por Z a la 5. Es lo que se puede hacer, sacar factor común. Y a la 3 que está en ambas expresiones. Entonces la solución podría quedar o así como la tenemos acá o así como la tenemos en esta segunda parte. Pero decir que la podemos cancelar no podríamos, porque primero no se están dividiendo y no son términos semejantes porque tienen otras variables. Entonces lo único que se puede hacer es sacar factor común. Listo, ahora vamos con otro ejemplo en la que vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Tenemos 3x a la 5 y a la 6 z a la menos 2 menos 86x a la 4 y a la 2 z a la 3 más 45x y a la 3 z a la menos 12 menos 76x al cuadrado y por z. Todo eso lo vamos a dividir entre menos 2x a la 6 y a la 7 z a la menos 3. Listo, entonces nosotros toda esa expresión la vamos a colocar como hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a dividir cada una de las expresiones por el monomio. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 3x a la 5 y a la 6 z a la menos 2 sobre menos 2x a la 6 y a la 7 z a la menos 3.
menos esta expresión es negativa y la que está dividiendo también es negativa, entonces podríamos decir que menos por menos da más. Entonces 86 x a la 4 y a la 2 z a la 3 sobre 2x a la 6 y a la 7 z a la menos 3. Y tenemos que más por menos, menos, entonces nos queda que 45x y a la 3 z a la menos 12. Acá nos queda que 2x a la 6 y a la 7 z a la menos 3. Y por último tenemos que menos por menos da más, entonces nos queda más aquí. 76x al cuadrado y por z. Entonces nos queda x a la 6, 2x a la 6 y a la 7 z a la menos 3. Listo, entonces tenemos toda nuestra expresión y empezamos a dividir cada uno de los términos. Entonces nos queda menos 3 medios menos 3 medios x a la 5 sobre x a la 6, entonces nos queda x a la 1 en el denominador y tenemos que y a la 6 sobre y a la 7 nos queda y a la 1 y tenemos que z a la menos 2 y z a la menos 3. Entonces si nosotros reexpresamos esto nos queda que es 1 sobre z al cuadrado 1 sobre z al cubo. ¿Sí? La podemos trabajar de esa manera o también podemos subir z al cubo arriba y z a la menos 2 abajo. O podemos hacer aquí la famosa fórmula de los extremos y los medios. Entonces nos quedaría 2xy menos 3, acá nos queda z a la 3 y acá z a la 2. Entonces esa expresión nos quedaría que menos 3 sobre 2xy. Entonces se cancela la de abajo y nos queda la de arriba, z a la 1. ¿Sí? Entonces continuamos, entonces nos queda menos 3z sobre 2xy más, tenemos que 86 entre 2 da 43. Tenemos que x a la 4 sobre x a la 6 nos queda x a la 2. Y a la 2 sobre y a la 7 nos queda y a la 5. Y tenemos que z a la 3 sobre z a la menos 3. Vamos a expresarlo por acá. Entonces z a la 3 sobre 1 sobre
z a la 3. Entonces, ¿a qué es igual eso? Eso es igual a decir que tenemos z a la 3 por z a la 3. Entonces nos queda z a la 6. ¿Le quité la z qué? Porque aquí ya la expresamos como, sí, como z a la menos 3 es igual a 1 sobre z a la 3. Entonces ya aquí la tenemos positiva porque la expresamos como 1 sobre z a la 3. Entonces al estar de esta forma sube positiva al numerador y pues, al multiplicarse se suman los exponentes, entonces nos queda z a la 6. Listo, entonces tenemos el tercer término, entonces nos queda menos aquí. Tenemos 45 medios, queda 45 entre 2. Tenemos que x sobre x a la 6 nos queda x a la 5 abajo en el denominador, y arriba tenemos y a la 3 sobre y a la 7 nos queda y a la 4. Y por último tenemos que z, lo mismo, tenemos que llevémoslo acá, entonces z a la 12, como z a la menos 3 es igual a 1 sobre z a la 3, entonces tenemos que z a la 12 por z a la 3. Entonces nos queda que es z a la 15. Nos queda arriba. Y por último, vamos con nuestro último término, que es un valor positivo, entonces tenemos más 76 entre 2 es 38. Tenemos x a la 2, nos queda x sobre x a la 6, nos queda x a la 4. Tenemos y a la 6. Y por último tenemos z por z a la 3, entonces nos queda z a la 4. ¿Sí? Hicimos lo mismo que en los puntos anteriores. Entonces esta es nuestra solución. Tenemos nuestra división entre un polinomio y un monomio. Sí. ¿Qué pregunta tienes? Porque si dividimos 45 entre 2 nos da 22.5. ¿Sí? Entonces lo podemos también dejar así expresado, como 45 medios. Sí, se puede dejar. O también se puede colocar 25 medios, como quieran. No, tranquila. Listo, entonces seguimos.
Vamos a dividir un polinomio entre un binomio. El polinomio entre un binomio. Entonces vamos a dividir x al cuadrado más 4x más 4, todo esto entre x más 2. Todo lo que hicimos anteriormente era... no, me equivoqué, es un trinomio. Lo que pasa es que también a los trinomios se les llama polinomio, pero sí, válido. Entonces un trinomio. Listo, entonces dividimos. Vamos a x al cuadrado más 4x más 4. Si ya x más 2. Listo, entonces vamos a buscar un valor o una variable que multiplicada por x nos dé x a la 2. Entonces, esa sería x por x igual a x a la 2. Entonces, colocamos aquí x a la 2, pero restando. Lo mismo hacemos con el otro término, entonces sería x por 2 es igual a 2x. Nos da positivo, entonces lo ponemos a restar. Sería 4x. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí sería 2x. Ahora sí. Entonces aquí nos da 0. X al cuadrado menos x al cuadrado nos da 0. Aquí hacemos esta resta, entonces nos queda que es 2x. Entonces ahora vamos a buscar un valor que multiplicado por nuestro divisor nos dé 2x. Como el 2x es positivo, entonces ese valor sería 2. 2 por x es igual a 2x, entonces pasaría acá restando, entonces sería 2x y este más 4 que tenemos aquí lo bajamos y seguimos entonces multiplicando este 2 por el segundo término, entonces nos quedaría que 2 por 2 es 4, entonces lo pasamos restando. Entonces nos queda que 2x menos 2x es 0 y 4x, perdón, 4 menos 4 es 0. Entonces ya no tenemos, en el cociente no tenemos más términos por dividir y aquí pues tenemos un valor 0 en el residuo, de tal manera de que ya tenemos nuestra solución. Si nosotros vamos a comprobar esta división, tenemos que x más 2 por x más 2 nos debe dar x al cuadrado más 4x más 4. Entonces tenemos que x más 2 por x más 2
va a ser igual a x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Es decir que x más 2 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 4x más 4. Y eso se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio claro que sí, cuadrado perfecto. Nosotros hicimos aquí nuestra división, ¿cierto? Entonces tenemos que x más 2 es nuestro resultado. Si nosotros acá tenemos el residuo igual a 0, entonces podemos decir que la multiplicación de este por este va a ser igual al dividendo. Si nosotros reexpresamos esto, es decir, este x más 2 y este x más 2, se me pasó la línea, y este x más 2, si nosotros lo multiplicamos, nos tiene que dar este valor que tenemos acá. ¿Sí? La división es la inversa de la multiplicación. Entonces, si nosotros hacemos una división, si nosotros ese resultado lo multiplicamos por el dividendo, por el divisor, más el residuo, nos tiene que dar el dividendo. En este caso, como no tenemos un residuo, es decir, nos da 0, entonces podemos decir de que x más 2 al cuadrado, que son estos dos que están aquí, al multiplicarse, como son iguales, nos queda al cuadrado, va a ser igual al resultado, ¿cómo es? Al dividendo, que es x al cuadrado más 4x más 4. Y esto que tenemos aquí se conoce como trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué viene siendo x más 2? Si nosotros tenemos un cuadrado, tenemos un cuadrado, ¿cierto? Ese cuadrado va a tener dos lados. Si nosotros ese lado, este primer lado, va a ser x más 2, y este otro lado va a ser x más 2. Nosotros tenemos aquí el área de un cuadrado. Porque multiplicamos lado por lado. ¿Cierto? Multiplicamos lado por lado. Entonces tenemos que al nosotros multiplicar x más 2 por x más 2, vamos a obtener el área de un cuadrado. O sea que el área de ese cuadrado va a ser igual
a x al cuadrado más 4x más 4. Eso es lo que conocemos como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguna duda? Hola. ¿Están ahí o se fueron a almorzar y me dejaron acá? ¿Cómo? Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿cómo lo ven? O sea, ahí empezamos desde la más básica, entonces ya vamos empezando como la más, cuando son, ya no es un monomio el que está dividiendo, sino que es un binomio. Entonces vamos a hacer otra división más larguita. Porque esto de trinomio cuadrado perfecto lo vamos a ver ahora que entremos a factorización. Entonces, este es uno de los casos de factorización y la raíz de eh, ese producto notable es el área de un cuadrado. ¿Sí? Son dos lados iguales que se multiplican y se expresan a través de un trinomio. Bueno, vamos con 3x a la 5 menos x a la 3 más 5x está lenta la tableta, menos 3. Esto lo vamos a dividir entre x menos 6. Listo, entonces vamos a colocarlo. Tenemos que 3x a la 5 menos x a la 3 más 5x menos 3. Eso entre menos 3 entre x menos 6. Listo, entonces nosotros lo mismo, vamos a hacer la misma, la misma división, solo que aquí nosotros podemos notar de que tenemos el grado 5 en nuestro dividendo y no tenemos una expresión que sea x a la 4, o sea, de grado 4 no tenemos, tampoco tenemos x a la 2. Entonces nosotros tenemos que reorganizar el dividendo de tal manera de que podamos colocar ahí estos elementos que nos están haciendo falta. Entonces lo reexpresamos como 3x a la 5 más 0x a la 4 menos x a la 3 más 0x a la 2 más 5x menos 3. Sí, siempre lo organizamos de esta manera. Todo eso sobre
x menos 6. Listo. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento. Nosotros vamos a buscar un valor que multiplicado por x nos dé 3x a la 5. Entonces ese valor va a ser, acá no tenemos un 3, entonces 3 por 1, 3, y x a la 4 por x nos da x a la 5. Entonces 3x a la 4. Entonces multiplicamos 3x a la 4 por x nos da 3x a la 5 negativo. Es decir, lo ponemos a restar. Y aplicamos el mismo procedimiento. Es lo mismo, multiplicamos 3x a la 4 por menos 6. Entonces nos queda 6 por 3, 18. Queda 18 x a la 4 y pasa negativo, pero como necesitamos sumarlo, entonces menos por menos da más. Listo, entonces ya nosotros tenemos esta expresión, aquí nos da 0, aquí nos da 0, x a la 5 menos 3x a la 5 nos da 0, aquí nos queda 18x a la 4, x a la 4. Listo, entonces nosotros ahora cogemos y vamos a buscar un valor bajamos ese menos x a la 3 y vamos a buscar un valor que multiplicado por el divisor nos dé 18x a la 4. Entonces tenemos que 18 sería positivo, 18 por x para que nos da x a la 4 sería x a la 3. Si es que está como x a la 3. Bueno, es que a esta hora siempre baja el internet. Entonces vamos a ver si nos da para terminar el ejercicio. Entonces tenemos que 18x a la 3 por x nos da 18x a la 4. Entonces lo pasamos a restar. Y 18x a la 3 por menos 6 nos da 108 negativo x a la 3. Entonces acá lo sumamos. Pasa negativo, entonces lo sumamos. Entonces sería 108 x a la 3 por lo que nos quedaría 0 y acá nos queda 100 más 107 x a la 3.
Listo. Bajamos ese 0x al cuadrado. Y vamos a buscar un valor que multiplicado por x menos 6 nos dé 107x a la 3. Entonces más 107x a la 2 por x nos queda menos 107x a la 3 menos 107x a la 3 y 107x a la 2 por 6 nos da 642x a la 2. Está negativo, entonces lo pasamos a sumar. Entonces 642 x a la 2. Le restamos, aquí nos queda 0 y acá nos queda 642x al cuadrado. Listo, continuamos y buscamos un valor que multiplicado por x nos dé 642x a la 2. Entonces será más 600. Sí, 642x a la 1. Entonces se baja el 5x más y tenemos entonces 642x por x nos da 642x a la 2. Lo pasamos a restar, entonces 642x a la 2 y 642x por 6 nos da 3852. El más está negativo, entonces lo pasamos a sumar. Aquí nos da 0. Aquí nos da 0. Listo, entonces 3852 más 5 nos da 3857. Me voy a dejar. Tres mil ochocientos cincuenta y siete
X. Listo, entonces tenemos 3857, bajamos ese menos 3. Y el último término va a ser un valor que nos dé 3857x, sería entonces más 3857, que multiplicado por x pasaría acá a restar, sería 3857 y 3857 por 6 negativo nos da 23.142. Pasa a sumar, entonces sería 23.142. ¿Sí? 5x más 3852 da 3857. X. Sí. O sea, está sumando el de arriba, el 5x más 3852. Entonces nos queda 3857. Ok. Entonces, esto es 0. Y el residuo va a ser 23.139. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado. Tenemos un residuo de 23.139 y tenemos